Bueno, yo soy Joan Miquel Almela, soy el archivero municipal de Pego y estamos aquí en la Marjal de Pego Oliva, justo donde las dos provincias, la de Alicante y la de Valencia, se enfrentan justamente en este río donde estamos, que es el río Bullent, y en esta zona que es el Calapatar, ¿no? Bueno, la Marjal de Pego tiene una historia larga, pero no tan larga como algunos han querido decir que tenía. La Marjal, como tierra de arroz, es más joven de lo que pensamos. No eso, la implantación del ser humano aquí es muy antigua. Al otro lado de este río hay población del Paleolítico, pero ya en lo que entramos en el término de Pego, en la zona de la Marjal, el único yacimiento que tenemos de presencia humana es el yacimiento del Pla, que es de la época del Bronce, y luego la Montañeta Verda, que es de la época ibérica. Ya nunca más tenemos constancia de que aquí en la Marjal habita gente. No tenemos constancia, no hay ningún asentamiento romano que sepamos, tampoco hay ninguna alquería islámica, es decir que cuando en tiempo de la conquista se trasbalsa el poblamiento cristiano por el musulmán, aquí sabemos que no hay ninguna alquería, es decir, no hay ningún hábitat, lo que nos lleva a pensar que la Marjal, en aquella época, en el siglo XIII, era un lugar inhóspito, un lugar difícil, un lugar fangoso, un lugar húmedo, lleno de animales, lleno de maleza, donde el ser humano no se atreve a colonizar. Sin embargo, sí que la gente que viene a colonizar el pueblo de Pego y a fundarlo en el siglo XIII se quedará con la tierra de la planura seca y de las montañas, pero no entrará, de hecho, en esos siglos en la Marjal, propiamente dicha. Hacer arroz en la Marjal no es antiguo en Pego, así como otras marjales del país valenciano, como la Albufera, en Sueca y en Alcira y en Tabernes, se hace a partir del siglo XV. Aquí en el siglo XV no tenemos constancia del cultivo del arroz y tampoco tenemos constancia de cultivo directamente en la Marjal, más allá de una línea de flexura que marca el camino del Ràfol, o la senda dels Lladres, que marca una línea de flexura, como decía María José Viñals en su libro, donde cambia el suelo, del suelo duro, del suelo de los naranjos, de los olivos, de los algarrobos, a otro suelo más blando, que ya es el propio de la Marjal. ¿Cuándo comienza a colonizarse la Marjal? Pues bueno, comienza a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVII, mucho después de la expulsión de los moriscos, cuando comienza ya la población a crecer considerablemente y el pueblo de Pego recibe gente forastera que viene a sentarse aquí, hay hambre de tierra, porque toda la tierra de la planura seca y de las planuras meridionales del valle de Pego ya están todas colonizadas, las montañas también, la mayoría. El campesino y el pueblo ayudando al campesino sí que ya comienza a adentrarse a la Marjal, a cultivar terrenos en la Marjal, no a cultivar arroz, eso será ya posteriormente. Claro, esto era un sitio inhóspito, un sitio por controlar, en el pueblo y en el valle del pueblo estaba todo controlado, una pequeña huerta, unas zonas meridionales con antiguas senias y acequias que hicieron ya los musulmanes cuando vivían allí, pero aquí es todo virgen, está todo por hacer, porque si bien los musulmanes, los árabes aquí hicieron alguna cosa, era bastante básica, bastante básica. Todo se va a hacer nuevo a partir de finales del siglo XVII, y lo que más va a sorprender cuando entramos en el archivo y entramos en la documentación propiamente dicha del archivo es la poca disposición que tiene el señor de Pego, en ese caso el duque de Gandía, de poner esto en movimiento. Poner en movimiento la Marjal a partir de establecimientos de tierras, enfiteuticamente. No lo va a hacer en un primer momento porque
le parece que si hace eso va a perder una serie de privilegios y una serie de perder un poco su jurisdicción que tiene sobre esta tierra, ¿no? Pero poco a poco sus administradores le van diciendo que va a ser provechoso que la gente venga a trabajar aquí, que lo haga pagando unos censos enfiteuticos que el señor va a cobrar y que va a ser en su beneficio. Este primer impulso a finales del 17 es lo que va a comenzar y a hacer que más tarde, a mitad del siglo XVIII, en plena expansión del país valenciano, demográficamente, agrícolamente, ahí, a partir de ese momento ya, la duquesa de Gandía ya comienza a hacer unas ordenanzas nombrando sequiers, que se llamaban en valenciano, y una serie de regulaciones para que esta tierra, a partir de sus aguas, vaya a ser productiva para cultivar cereales. Nunca se habla de arroz en el siglo XVIII aún, en esta mitad del siglo XVIII. ¿Y cuándo comienza a hablarse del arroz? Pues en 1798, justamente 2 o 3 años de que Cabanilles viniera por aquí a hacer sus observaciones, es cuando un propietario de Pego pide al duque de Gandía plantar arroz aquí. Lo que pasa que es que en esa época, a finales del 18, hay una serie de coincidencias que van a hacer que no se expanda. La primera de ellas es el paludismo. Esta zona, a finales del 18, hay serios problemas con el paludismo. Tenemos a Gregorio Mayans, que es el ilustrado que vive en Oliva, a 4 pasos de aquí, y en un primer momento era un gran defensor del cultivo del arroz, pero a través de cuando murió una sobrina de él por paludismo, se vuelve drásticamente contrario al cultivo del arroz. Claro, eso, viniendo de un personaje como Gregorio Mayans, va a ser determinante para que no se entre a hacer el arroz. Ya a partir del siglo XIX, después de la Guerra del Francés, hay una serie de acotamientos en 1802 de la Marjal para comenzar a hacer arroz. Se habla de arroz, cotos de arroz, pero volvemos otra vez con el tema del paludismo. Tendremos que esperar unos 30 años más, y a partir de que los señoríos se abolen, a partir de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, Pego deja de ser propiedad del duque de Gandía en 1837, como otros pueblos del ducado, y en 1840, justamente 3 años después, es cuando se crea la Junta de Aguas. Es una institución propia del Ayuntamiento de Pego, encargada de la regulación, la puesta en marcha del cultivo del arroz. Eso va a ser la piedra angular del cultivo del arroz. Imaginemos que estábamos hablando al principio de que en otras zonas en el siglo XV ya se cultivaba el arroz, y aquí hasta 1840-42 no tenemos la verdadera introducción del cultivo del arroz. Y comienza por esta zona de aquí, donde estamos, cerca de la Montañeta Verda, cerca del río Bullet, y gracias a dos personajes importantes de Pego, obviamente, como en todos los sitios, los que inician o hacen que esto se mueva, el cultivo y la economía, y son los grandes propietarios, los grandes terratenientes de aquella época, que son Pedro Pascual Sala, Hidalgo y el mayorazgo Cendra. Son los 2 máximos propietarios de Pego, entre los 2 casi tenían medio término de Pego, los que van a impulsar ellos mismos, porque han comprado mucha tierra de arroz aquí, los que van a poner en marcha el cultivo del arroz. Mitad del siglo XIX, a partir de ahí ya el cultivo del arroz va increciendo, hasta que la máxima producción la encontramos sobre los años 30, sobre la Segunda República. Es cuando más producción se hace aquí en la Marjal de arroz, con diversas variedades, pero sobre todo con 2 variedades importantes, no digamos autóctonas de Pego, pero sí características, como son el bomba y el bombón, ¿no? Ya estaban a finales del siglo XIX estas 2 variedades,
y estas dos variedades son las que se implantan con mayor asiduidad y son las que mayores precios tienen. Bueno, en la Segunda República aquí ya se cultiva mucho arroz. Anteriormente el arroz era muy importante aquí, las paellas eran buenísimas en Pego, porque hay, por ejemplo, tenemos dos testimonios de dos paellas importantísimas a final del siglo XIX. Una de ellas la escribe Julio Vargas en su viaje por España. Cuando pasa por aquí en Alicante y para en Pego, se van a una fonda que había en la plaza de Pego y van a comer una paella, la típica paella, y hacen una paella con ancas de rana, con ranas. Eso no lo había visto nunca Julio de Vargas. Aquello estaba buenísimo, comieron la paella y luego con la tartana, con los máximos propietarios, con don Camilo Pérez Pastor, un político republicano, y con algunos más, bajan aquí la Marchal. Y cuando comienza a oír a los granotes, a las ranas croar, Julio de Vargas comienza la barriga a removerse recordando lo que había comido en la paella, ¿no? Y eso lo escribe muy gracioso en su viaje liberal por España, y otras paellas, por ejemplo, con anguilas. Hay otro testimonio de una paella grande en Pego con anguilas, una paella política del Partido Liberal. Así que ya era importante a finales del siglo XIX la cocina del arroz en Pego, y sobre todo con dos ingredientes distintos a otras zonas, por ejemplo como la albufera. Y una es la anguila, muy famosa en la zona del Moliney, y las ranas. Bueno, hablábamos que en la Segunda República es la máxima producción, y lo seguirá siendo hacia los años 50, a mitad de la década de los 50, y a partir de la década de los 60. El cultivo del arroz va a comenzar a ser una empresa ya bastante difícil, delante de una competencia de otras producciones mucho mayores que estas, de otras zonas de marjal, porque esta marjal es muy diferente a las otras marjales del País Valenciano. Es una marjal con sus peculiaridades, sobre todo la de no poder entrar maquinaria dentro del coto arrocero, se tiene que hacer todo a mano. El trabajo del pegolino en esos años fue tremendo, todo a mano, todo hecho por el hombre, porque no podían entrar las máquinas porque es un terreno muy fangoso. Eso, los precios y la competencia que había, el minifundismo que caracteriza al territorio de la Marchal, es decir, aquí son muchos propietarios con muchas pequeñas parcelas, no daba un rendimiento. Había dado un rendimiento sobre los años 40, 50, 60, un rendimiento bueno a los campesinos que, con la producción de su arroz en una pequeña parcela de cualquier partida del término de la Marjal, con eso podían comercializar dejando parte de su trabajo en el molino del arroz y luego abastecerse de arroz durante todo el año. El pegolino comía arroz todo el año. Entonces, los pequeños campesinos, mi abuelo, el abuelo, siempre tenían en su casa una carga de arroz que iba a durar todo el año hasta la próxima cosecha, y con ese arroz comían todo el año. Y aparte, habían vendido a los 4 o 5 molinos que había en el pueblo, que eran comerciantes, el excedente del arroz. Es decir, la sociedad pegolina en esos años es enteramente arroz, es enteramente marjal, compaginado con el cultivo de la naranja, que es muy importante también desde el siglo XIX, pero sobre todo el arroz. Como digo, a partir de la década de los 60, a finales de la década de los 60, los campesinos dejan ya de cultivar arroz, porque es imposible sacarle rendimiento, y comienza una política de intentar ver qué se hace con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con estas parcelas? Pero claro, es un problema muy difícil porque son muchas parcelas, una aquí y la otra allá, están dispersadas y pequeñas, y la única solución que ven es una concentración parcelaria, es decir, una desecación, entre comillas, de este terreno para ver si se puede cultivar algo más que no sea exclusivamente el arroz. Esa desecación, entre comillas, se la encargan casi en 1970 al IRIDA, y el IRIDA comienza a hacer una serie de obras que están ahí, sus residuos ahí aún visibles en la Marjal,
y esas obras de desecación no se han hecho, es decir, la concentración parcelaria a día de hoy no está acabada. Se declaró Parque Natural de la Marjal Pego Oliva en 1994 y la concentración parcelaria a día de hoy no está terminada. Es decir, intentar hacer arroz aquí se está haciendo, se sigue haciendo en pequeñas producciones, en variedades especiales, sobre todo este bomba y bombón que hablábamos anteriormente, pero no es la producción que había en la década de los 30, donde el arroz de pego competía en el mercado de Madrid, pero con arroces de toda España. Yo, para mí, ya digo, la visión que tengo como archivero municipal de Pego, es que la Marjal ha creado mucha documentación, la sigue creando, pero en el archivo tenemos documentación fidedigna desde dentro del ayuntamiento, que ha estado siempre intentando ayudar al cultivo del arroz. Ahora la información es más mediática y más de prensa, porque a partir de 1994 la historia de la Marjal cambia completamente. Si anteriormente era una historia de colonización, una historia de trabajo duro, ahora, a partir de 1994, la historia de Marjal es una historia de polémica, porque nace mal desde el primer momento por cuestiones políticas y por cuestiones que no vienen al caso aquí comentar. Entonces yo, como pegolino y como archivero, lo que creo es que esa conjunción de parque natural y de cultivo del arroz, hasta donde pueda ser, y siempre haciéndolo de manera sostenible, es lo que va a marcar el futuro de este espacio natural, que es increíble y fantástico. Mi nombre es Josep Bernabéu Mestre, soy catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, director del Máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea y director académico del Centro de Gastronomía del Mediterráneo, UADENIA, y de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico. Hoy nos encontramos en la Marjal Oliva Pego y concretamente en un sitio emblemático de este paraje natural, que es la Muntanyeta Verda. El motivo de mi intervención en este reportaje es para hacer una breve mención acerca del problema del paludismo que acompañó siempre al cultivo del arroz en esta marjal que tenemos a nuestra espalda. Cuando en el siglo XIX, concretamente en 1846, se establece el coto arrocero y empieza a producirse arroz, aparecen los primeros testimonios escritos de la presencia del paludismo en este municipio, en el municipio concretamente de Pego. De hecho, en el diccionario de geografía de Pascual Madoz del año 1852-54 no se hace mención al paludismo de Pego, pero sin embargo unos años después, en la memoria higiénica de 1894 que redactó la Junta Municipal de Sanidad, ya se habla del paludismo como el principal problema de salud pública que afectaba al municipio. Tenía que ver, evidentemente, con la presencia del vector de la enfermedad, que son los mosquitos, y con una zona donde el cultivo del arroz propiciaba aguas estancadas que hacían que creciesen las larvas del mosquito y que luego, cuando coincidían con la época de la siega, precisamente ahora estamos con la época de la siega del arroz, las posibilidades de contagio fuesen importantes. Esto hizo, como he señalado, que en esta memoria de 1894 se indicase este grave problema, que se cebaba sobre todo en la clase jornalera, en los trabajadores que tenían que hacerlo además en unas condiciones muy duras, porque esta marjal tenía una particularidad, y es que por sus características físicas el trabajo, todos los trabajos relacionados con el arroz, desde la siembra hasta la siega del arroz, se tienen que hacer en unas condiciones muy penosas que exigen un gran esfuerzo físico. Si tenemos en cuenta que muchos de estos trabajadores tenían una situación de salud, un estado de salud muy mermado por una alimentación muy justa, cuando no deficiente, entonces las posibilidades de contagio eran todavía mayor.
Hay que señalar que el paludismo puede efectivamente llevar a la muerte. De hecho, entre 1838 y 1936 sabemos por los registros parroquiales y por el registro civil que fallecieron casi 400 personas por paludismo, que viene a representar un 3% del total de muertes de ese periodo. Pero lo importante no era tanto el hecho de que condujese a la muerte como que era una enfermedad que podía afectar durante mucho tiempo a mucha población, porque se caracteriza por sus recidivas, es decir, aparece un episodio de enfermedad, el paciente se recupera, pero luego aparece otro episodio, etcétera, ¿no? Y estos episodios de enfermedad repetidos eran los que no solo acababan mermando la salud de la gente afectada y podían tener la posibilidad de verse afectados por otras enfermedades, como puede ser el caso de la tuberculosis, sino que además, en el caso, por ejemplo, de los jornaleros, tenían el grave problema de que el tiempo que estaban afectados por el paludismo no podían trabajar y por tanto no podían aportar sus salarios a sus familias con toda la secuela de consecuencias que esto comportaba. De hecho, la memoria higiénica de 1894 ya establece la necesidad de intentar controlar el paludismo, y es curioso porque en esa memoria se señalan los propios redactores de la memoria indican una serie de medidas que creen que son factibles y otras que creen que no son factibles. Y entre las que no son factibles, pues evidentemente ellos lo que apuntaban era sustituir el cultivo del arroz, acabar con el cultivo del arroz. Evidentemente no se hizo y ellos ya lo señalaban que no era factible, pero sí que se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a través de la educación sanitaria a que la gente se protegiese de las picaduras de los mosquitos, al control de las larvas mediante técnicas biológicas como la introducción de algunas especies de peces o otras técnicas menos biológicas, como era por ejemplo la utilización de derivados del petróleo para acabar con las larvas, y eso hizo que de alguna manera, pues a medida que fuimos avanzando en el tiempo, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, disminuyese la incidencia del paludismo. Hubo un rebrote de paludismo en pego en el periodo de la posguerra, cuando se inundaron unas tierras que habitualmente no se utilizaban para el cultivo del arroz, pero que en un momento de penuria, de hambre, como el de la posguerra, pues el incrementar la producción de arroz se convirtió en un objetivo prioritario y eso hizo que rebrotase la enfermedad en pego cuando, digamos que en la década de los años 30 más o menos estaba localizada. Resumiendo, podemos decir que este es un claro ejemplo de los costes que muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido que pagar en nuestro ejercicio como especie humana de adaptarnos al medio y de intentar convertir en este caso un territorio improductivo en un territorio productivo, pero que en ocasiones, como todas las intervenciones técnicas, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Aquí el inconveniente fue la introducción, el desarrollo de una enfermedad como el paludismo, que además se vio agravada por el hecho que muchos de los jornaleros que trabajaban en la marjal que tenemos a nuestras espaldas también hacían sus migraciones temporales para trabajar en los arrozales de la zona de la Albufera o del delta del Ebro, que eran zonas también palúdicas, y muchas veces ellos eran portadores de la enfermedad cuando regresaban al municipio de Pego. Soy Fernando Sendra, del pueblo del cual estamos, que es Pego. Soy profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Gandía y doctor de Química por la Universidad de Alicante. Y nos encontramos, en el curso de Gastronomía del arroz y precisamente voy a dedicar una generalidad del arroz. El arroz, como saben, es un cereal, bueno, la Orsiva sativa, nombre correcto en la terminología científica, que es el hermano gemelo del trigo. La diferencia es que el trigo es un cultivo de secano y el arroz es de regadío, de agua, más que de regadío. Y decir que son los dos cultivos más importantes de la humanidad, uno para el pan, sobre todo, y derivados, y el arroz, aunque se cultiva en hectáreas un poco menos que por la peculiaridad que vamos a comentar ahora, es el que más habitantes alimenta, porque solo con Asia, imagínense la cantidad de gente que vive del arroz.
que si importante era el salario en Europa por la importancia de la sal, en Asia el salario es el arroz. Bueno, pues el cultivo del arroz es la única planta de interés agronómico y culinario y gastronómico que puede vivir en una atmósfera anóxida, es decir, sin oxígeno casi en el agua. Pero no siempre, tiene fases en que hay que desecar un poco la comida. Como lo fundamental del arroz es que tenga agua, nos encontramos en el río Bullent en este momento. El río Bullent es el nacimiento, el afloramiento natural de uno de los acuíferos más importantes que tenemos en el país valenciano, que es un acuífero que nace prácticamente después de la Sierra de Alcoi, y sobre todo el nombre científico es el acuífero Benicadell Almirant Mostalla, que es la sierra que termina aquí. Este río nace en este lugar y era realmente la alimentación de toda la marjal por el norte, porque la marjal, cuando vean las imágenes, es una marjal, digamos, norte-sur, este-oeste, y es simétrica, es el río Bullent por el norte y el río Racós-Molinell por el sur, con su acequia madre, que en un momento determinado se encontraban las dos y el agua se distribuía. Tengo que decir que el acuífero este y el agua consiguiente tienen una calidad unas 5 veces mejor que la otro en un año normal. Es decir, la salinidad de este río es óptima. De hecho, cuando vean las imágenes hay una vegetación que indica que biológicamente es un agua muy buena. El otro contrario, no, la vegetación es más salina que esta. En la marjal, como entidad geográfica, se asienta, que es la zona más deprimida, se asienta después del secano que ha comentado el compañero antes, se asienta sobre un acuífero, que es el acuífero cuaternario detrítico llamado Gandía Denia. Es un acuífero que está al lado de la Devesa, que es la zona que separa la playa de la marjal. Entonces es un acuífero de mezcla, de interacción agua dulce, agua salada y por lo tanto el resultado agua salobre. Y entonces este acuífero realimenta el detrítico, con lo cual contiene la intrusión marina, y el otro acuífero, que es la cadena montañosa que rodea el óvalo Apego, que es el acuífero siguiente, que es el Alfaro Misdía Segaria, cuyo nacimiento es el río Racós-Molinell, que es simétrico, es como si fuera la imagen especular de estos de aquí. El arroz es un producto muy versátil, es decir, que se puede cultivar desde 0 metros hasta 2.400 y unas temperaturas de entre 13 y 10 grados la inferior y máximo 40. Y hay dos variedades importantísimas para su nivel. La variedad tropical, que es la índica, y la variedad de la zona templada, que es la japónica. En la japónica, que es la que estamos nosotros, la temperatura media no puede germinar por debajo de 12 o 13 ni por arriba de 40. Por lo tanto, solo permite una cosecha al año. Sin embargo, en los trópicos, como conocemos de Asia, pueden hacer 2, porque las temperaturas medias están dentro de esos márgenes. Por eso sabemos que en Indochina, en general, pues se hacen 2 cosechas, y aquí una. Y también es importante insistir en que el tipo de suelos, que es la parte básica, aparte del agua, y que te permite una gran variedad de salinidad, desde agua súper buena hasta 5 o 6.000 de microsiemes por centímetro, que veremos después directamente. Es decir, que es muy versátil y muy adaptable y por lo tanto muy generoso con nosotros. ¿De acuerdo? Y el suelo, y ahora viene el suelo, que por eso conocen que el suelo necesita suelos medios y ligeros, que son esos suelos de aluvión, de sedimentación de las grandes cuencas y de los deltas. Saben aquí, pero el delta del Ebre, el delta de Guadalquivir, la Albufera de Valencia, la Marjal de Pego, es decir, son zonas de un suelo de textura media o fina, no gruesa. Gruesa no permite porque producía asfixia radicular. Porque fíjense lo poco oxígeno que necesita, si encima se lo quitamos, pues muere. Sobre todo en las fases críticas de la germinación y de la floración.
un poco después de esto se encuentra la obra de las personas, que ya han dicho que es del siglo XIX, el cultivo del arroz, que es una parada con la derivación de la acequia madre, que es la que por gravedad, en aquel momento, claro, no había motores, nada, todo el agua se inunda por gravedad. En toda la marjal, que eran en la época de máxima cultivo serían unas 1000 hectáreas. Pues todo se irriga, no digo riega, sino que se irriga por gravedad, de forma natural. De cota, va bajando, y el sur al revés, va bajando, y la zona central siempre era la más problemática, porque era la cota más baja, pero cuanto menos agua llegaba. Entonces ahí se juntaban las dos. Esto es un aparato que realmente se llama conductímetro, y es un aparato que medía la conductividad eléctrica, es decir, que es física, pero que el uso mayor lo hacen los químicos, los hidrólogos y los edafólogos, porque con este aparato medimos la conductividad eléctrica de las aguas, que depende de la cantidad de sales disueltas que lleva. Cuanto más conductividad tenga, más sales tiene y por lo tanto es más salina. ¿De acuerdo? Simplemente es esto. Esto está, para que lo vean, está en las botellas de agua mineral que compran, ponen un análisis y la unidad se llama microsiemens por centímetro. Esa unidad multiplicada por un factor 0,64 nos da la sal total de miligramos por litro. Y una vez ya llevada el agua al laboratorio, ya se analiza anión y catión por catión, sodio, potasio, cloro, magnesio, etc. Simplemente esto se pone en el agua, tiene varias escalas, esto tiene varias escalas, pero en la escala básica nos vale. La conductividad que marca es unos 1000 microsiemens por centímetro, que son 640 miligramos por litro, ¿de acuerdo? Que es un agua de excelente calidad, ¿de acuerdo? Entonces, si midiéramos en este río, de forma natural está lleno de manantiales que desaguan en él, más o menos salinos. Y de hecho hemos estado en el Salinar, que a su nombre indica, allí está unos 4000, y si vamos a la Fonsalá, que no vamos a ir, es unos 8000. Es decir, que el río, a medida que avanza hasta el mar, se va salinizando, pero de forma natural, insisto, que es porque la geología del subsuelo son sales solubles. No es en este caso no ha sido la intervención humana, ¿de acuerdo? Y esto también indica la versatilidad del arroz, como hemos dicho antes, que tolera muchísima variedad de aguas en su composición salina, y él responde perfectamente, hasta un límite, claro está. No va con agua del mar, no. El agua del mar, para tener una idea del mar Mediterráneo, la media está en 30 gramos por litro. Y esto que estamos hablando aquí, estamos hablando de 600 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Simplemente decirles esto, y esto, mira, aquí está, se ha marcado unos 1000, según donde lo pongas, 900, 1000, según donde lo pongas, porque digo, aquí hay un manantial que este está en 300 o 400. Sin embargo, el de enfrente está a 1500. Ya hemos hablado de las generalidades un poco, peculiaridades de este lugar privilegiado geográficamente hablando y paisajísticamente. Decir algo que lo ha comentado también Joan Miquel Ammella, que la peculiaridad de la Marjal no tiene nada que ver con la Albufera, ni con el delta del Ebro, ni con nada. Aquí tenía que ser todo a mano, el suelo es muy turba, muy esponjoso, y por lo tanto muy fangoso, que es la palabra que utilizaba él, con lo cual no podían entrar máquinas, y en muchos sitios ni siquiera la caballería, ni las vacas, ni el macho, ni nada. Y entonces, en esas zonas, que eran más deprimidas porque había mucha más agua y era difícil de drenar, ahí se hacía el bomba y el bombón, porque no admitía otro tipo de cultivo por la asfixia radicular. Entonces, lo que pasa es que daba menos rendimiento por hectárea, pero daba un poquito más de dinero por kilogramo. Pero la variedad que más se cultivaba era uno que se llama valilla sollana, por el nombre de Sollana, en la Albufera, y uno que se llamaba francés. Estos son los más típicos. Entonces eso era el final. Pero vamos a empezar.
he dicho que el agua de aquí es de mucho mejor calidad que la del sur. Y entonces, ahí donde estoy yo, a mis espaldas, toda la margen izquierda y alguna parcela de la derecha del río Bullent, se hacía el planter. El planter era la siembra del arroz rojo para que germinara. Y era tupido. Y aquí se hacía desde primeros días de marzo hasta final de abril. Y esto era un trabajo muy minucioso, porque sabéis que el agua es un gran regulador térmico. Cuando hace mucho frío, el agua la notamos calentita, es verdad, y cuando hace mucho calor, está más fresca. Es decir, el agua tiene una capacidad calorífica o calor específico muy grande, aunque se llame 1, es muy grande. Tarda mucho en calentarse y tarda mucho en enfriarse, como sabemos por la comida. Entonces, el planter se hacían en estos sitios que todos los días se podía entrar por la noche el agua cálida del río para que por la noche estuviera menos fría. Y por la mañana se abrían las compuertas y el agua que se había enfriado por la noche se elevaba. Y por el día, con el sol, se calentaba. Y eso todos los días durante 2 meses. Ese trabajo era manual. De hecho, esto era de mis abuelos. Y mi abuelo siempre decía que ganaba mucho más con el planter que con el arroz. Y hay una casita hecha ahí que era precisamente para quedarse, para evitar, claro, no había medios como ahora, era en bicicleta o en carro, pues se quedaban 15 días uno, 15 días otro para poder estar por la mañana temprano y por la noche. Bueno, una vez realizado el planter, que más o menos por cada gavilla de planter se obtenían 30 de arroz después, es decir, que por cada unidad de planter en superficie eran 30 de arroz, porque después se llevaba el planter en maneja y después se trasplantaba ya al dau, se llama el dau, a una distancia de un palmo una de otra, y ya se llevaba a toda la marjal. Y en ese proceso que había que vaciar también de agua, lo que he dicho, para tirar el abono y para controlar las plagas y sobre todo el serreig, lo que llaman la cizaña, eso es lo del verano, que es cuando germina, que es la temperatura que hemos dicho, 30-35 grados, germinaba, que es hoy toca segarlo, germinaba. Y cuando llegaba a primeros de septiembre, que es donde estamos ahora, es cuando ya tenía lugar la siega, que prácticamente todo el pueblo vivía del arroz y para el arroz. Pero una peculiaridad muy interesante, que todo se hacía a mano, es que en algunas de esas casitas que aún podrán ver, tenían la era, y sobre todo en Pego, y casi todas las casitas tenían la era, con lo cual cada uno se traía el arroz en su era, se trillaba allí, se arreglaba, se vendía parte al molino, parte se llevaba a casa y parte se guardaba para la simiente del año siguiente. ¿De acuerdo? Este era el proceso minucioso que ahora no se hace, claro. Desde la transformación de la herida se homogeneizó toda la marjal, se pisó con máquinas todo el término y ahora ha hecho lo que llama bajo solaje. Y una cosa importante que salió en preguntas de otros cursos fue que el arroz, en principio, es una planta muy alta. Bueno, la planta muy alta, que eran las primeras, tenían un problema cuando llegaba sobre todo agosto y cuando el viento de poniente, que es terrible, que es un viento cálido, casi abrasador, pues claro, desecaba la mata, la tija o la mata, la paja, que sería el tallo, lo desecaba cuando más fruto hay, porque el fruto está arriba. Entonces, cuanto más peso hay, entonces lo que podía es doblar o tumbar, que se llama encamado. Y ese encamado, si tocaba el agua, germinaba, como las lentejas y eso que hemos dicho en la escuela y todo esto. Entonces, con el tiempo, la manipulación genética, de forma natural y después de forma artificial, ha ido que cada vez el arroz es más bajo. Con lo cual, al ser la tija o que es la paja más bajo, es mucho más difícil de doblegar. Y cuando llega a la parte no elástica, sino frágil, pues no llega a romper. Esto es muy importante. Bueno, la gastronomía del arroz es infinita, pero en Pego hay un arroz peculiar, típico, que es el arroz amb crosta, y es un arroz que es un simple arroz al horno, pero con una peculiaridad, que es el huevo. El ponerle huevo al final de la cocción del arroz en el horno, y lo que hace es la crosta, lo que se llama crosta por encima,
y cambia un poco lo que es el arroz al horno, que es más meloso un poco, y este se hace más con el huevo, se hace un poco más duro, se amalgama. Pero claro, el arroz en crosta de pego es típico también porque marca un inicio festivo, que es la Cuaresma, y el tema de los carnavales. El arroz en crosta se come en pego típicamente el martes de carnaval, antes del miércoles de ceniza, cuando marca la obligación cristiana, pues, de no comer carne durante la Cuaresma. Aparte de eso, el arroz en crosta era muy típico la fiesta que se montaba ese día. Estamos hablando de los años 40, los años 50, 60, el típico berenar la crosta, ¿no? Se llamaba todos los niños, todas las familias iban a las casas de montaña, iban al monte, y con unas cazuelas, ya hecho el arroz en horno y bien cubierto para que se aguantara un poco caliente, pues se comían y pasaban todo el día de festivo con el arroz en crosta. Se cantaba, se bailaba, se relacionaba la gente, era una cosa muy social, que eso hoy en día se ha perdido, como tantas otras cosas, pero que tuvo durante muchos años mucha vigencia en Pego. Aún lo sigue siendo. Era fiesta local en Pego, luego se quitó por cuestiones de calendario, ahora se intenta recuperar. El arroz en crosta también, como en todas las cosas, en todos los pueblos y la gastronomía, tiene su historia de las riñas entre pueblos y quién es el que inventó el arroz en crosta. Bueno, en este caso con Elche es la típica rencilla, así como con Oliva son los figateis, con Elche tenemos la crosta. Documentalmente la crosta no la tenemos documentada en el archivo de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que sí que hemos hecho algunos trabajos orales y gente por ejemplo, mujeres de 88, 90 años recuerdan que de pequeñas hacían la crosta. Estamos hablando de antes de la Guerra Civil. Y que yo creo que el origen obviamente es Elche, y que por una cuestión que aún estoy investigando y a ver si la sacamos, que un notario de Pego trabajaba de notario en Elche y posiblemente una criada que trabajaba con él lo trajo a Pego. Claro, los de Pego dirán que fue al revés, que de Pego lo trajo a Elche, no, pero como documentalmente no lo tenemos en el archivo, yo pienso que de Elche se trajo aquí a través del notario Orch, que se llamaba, un notario muy famoso, y nada, es una comida muy típica, es un arroz diferente a la paella totalmente, y sobre todo la festividad que se monta alrededor de él. Bueno, la crosta, el día de la crosta sigue siendo muy famoso en Pego, y además era una comida o una reunión que era sobre todo escolar, porque las escuelas en los años 30 y en los años 40 hacían la excursión y berenaban la crosta. Actualmente, aunque no sea fiesta local, sí que los colegios normalmente terminan a las 12 y siguen celebrando el día de la crosta, y se llevan pues la típica cazuela para comérsela en el campo. Y hablando del arroz típico de Pego, que es la crosta, que hemos dicho el día de la crosta, que es el día de Cuaresma, era el día antes de miércoles de ceniza, que es mi apellido, vamos, miércoles de cendra. Ese martes es el martes de berenar la crosta, que la escuela era de la escuela solo. Y la peculiaridad es que las abuelas hacían una cazuelita para cada nieto, no las madres, ni las tías, nada. Era la abuela el que tradicionalmente te hacía. Y como la crosta no es más, como han dicho, que es el arroz al horno, pero cuando está a punto de terminar le tiran tortilla, huevo batido, forma una crosta, forma una superficie homogénea, con lo cual no se veía si el arroz era en desayuno o en de junio, o como digas ya, o con mucha carne, con muchas cosas. Garbanzos siempre tenía, eso sí, porque el garbanzo siempre ha sido de pobre. Pero, y sobre todo la cancelada, como digo, el tocino, él también lo tenía, que era bastante, pero no. Y entonces nadie se daba cuenta si que el que comía era arroz sin más, pobrecito o pobrecita, o era arroz con alegrías y demás. Y eso era un arroz social, un arroz igualitario, diríamos comunista. Si el comunismo hubiera cuajado hubiera sido bueno, claro. Eso era, y continúa siendo la fiesta, pero como todas las de ahora se han desnaturalizado, ya
Ya está, pero entonces no era de padres, eran los niños de la escuela. Cada escuela íbamos a un sitio. Yo soy Pepita Sendra Fons, garrofina. Me conocen por garrofina en este pueblo. Y voy a darles unos cuantos consejos sobre el arroz que hago. Pues aquí hacemos la crosta, es muy típica, y la paella también. Hacemos un arroz a banda muy bueno, con caldo de pescado y sale muy bueno. También hacemos arroces caldosos, por ejemplo, fesols y penques. Y también se hace arroz con tollina, o sea, sangacho, que es una especie de arroz con verdura, pimiento rojo, tomate y sangacho. Se fríe todo y luego con una cacerola de barro se pone al horno. Ese arroz es buenísimo y sin embargo no tiene mucho éxito. La gente prefiere carne, sin embargo es muy bueno con la tollina. También hacemos arroz con fesols y penques, que también es bueno, porque aquí en Pego hay una verdura muy buena. Mi marido, por ejemplo, hace fesols, diem nosaltres, fesols, bajoquetes, de la marjal, que és molt bo, aquesta verdura, i la febrera roja, tot un sofregit. Està en un punt fet, aquest arròs, i és exquisito. I molt bo per les criatures, i fa créixer. I avui la gent no està menjant arròs. I l'arròs de Pego és de categoria. Nosaltres gastem arròs bomba i bombón, les dues classes, perquè passa que ho porten les persones de Pego i, clar, el comprem. Si me'l porten bomba, bomba. Si porten... És molt bo, de molt bona qualitat. I no es clafix mai. Encara que es faci un poquet, sempre està sencer. Antes ma mare feia l'arròs que jo faig, jo m'ho he ensenyat de ma mare. Jo no sé cuinar com els cuiners que n'hi ha per ahir tan bons, però jo faig arròs i faig mullates i faig coses d'aixes a estil de ma mare. Però a mi em pareix que és millor que el que fan els cuiners, perquè és menjar natural i el menjar natural està perdent-se i és una llàstima. Ma mare, pobreta, sempre feia coques, també feien coques al forn, en mescla per damunt, igual posem esfincat que posem ceba caramelitzar en un poquet de capellà o algo de tollineta, que està salaet i la gent li encanta. Coquetes escaldades també fem, en gambeta i en mescla, en lo que siga. Fem de tot para guanyar-nos la vida. Hola, soy Pepa Domínguez, del restaurante Zorrilla, de Pego. Vamos a hacer un arroz en crosta y os voy a mostrar a ver cómo lo preparamos, ¿vale? Tengo aquí la carne de pollo y costilla, que he hecho un sofrito, ¿vale? Y si se ha frito, y ahora vamos a ponerle, pues mira, tengo preparado unos garbanzos, el arroz con colorante, la morcilla y ya vamos a ponerlo todo junto, ¿vale? Y los ajos, perdón. Vale, ahora voy a echarle un poquito de agua, ¿vale? Echamos aquí el agua, que es la mida del arroz, ¿vale? Después vamos a echar el ajo y empezará a hervir. Y los garbanzos, ¿vale? Lo removemos y ahora vamos a echar el colorante. Volvemos a mover hasta que empiece a hervir. Y ahora vamos a coger el arroz de Pego y ponerlo en la cazuela. Arroz bomba de Pego, ¿vale?
Ponemos aquí en la cazuela el arroz y seguidamente ponemos la morcilla. En el momento que empiece a hervir, ya vamos a ponerlo en el horno. Vamos a poner el horno que esté fuerte, sobre 200 grados, 250. Y en el momento que empiece a hervir, entonces ya ponemos la cazuela. Lo que pongas de arroz, hay que poner el doble de agua. Vale, ya está empezando a hervir y enseguida vamos a ponerlo en la cazuela para ponerlo en el horno. Vamos echando. No, lo que había de arroz. No. 1, 2. Todo junto. Y enseguida vamos a removerlo para que se escampe todo, la carne, la morcilla. Un poquito de sal. Podemos probar cómo está. Probamos. Un poquito más y así ya directamente al horno. Ya ponemos en el horno y sobre unos 40 minutos ya está. Cuando ya está casi seca hay que ponerle el huevo. Normalmente yo cuento 2 huevos por persona. Si es para 4 personas, pues pongo 8 y a veces pongo 1 más. Un huevo más. Para que esté bien recogidita en el huevo y que esté llenito. Buah, es que... Ahora sacamos la cazuela. He batido el huevo. Ahora lo ponemos por encima. Y seguidamente, pues 10 minutos, 8 minutos, ya está hecho. Otra vez al fuego, en el horno, y ya está. Vale, ahora ya han pasado 10 minutos, vamos a sacar el arroz. Ahí está hecho, arroz en crosta. Típico de Pego.